Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por continuar con nosotros en esta cuarta parte de este programa especial de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, producido por IDC e IDC Solutions. Y pues bueno, vamos a continuar con los comentarios que se estaban llevando a cabo en el segmento anterior. Y básicamente, doctor, amigo Omar Ulises Salgado, todo esto que nos ha creado expectativa para 2024 y refiriéndonos a temas de lo que ya comentaba el maestro Eduardo Núñez Bautista, en el sentido de la falta de conocimiento que tiene la persona o las personas, desde contadores hasta los empresarios, para poder entender temas como del CFDI, temas como del reciclo, temas como la carta aporte, y todas las injusticias que se llevan a cabo que recaen o aterrizan en el ámbito penal y además Código Fiscal de la Federación, actos de autoridad y bueno, ya hemos platicado También es entendible el sentir del contribuyente. ¿Qué sucede? Que es una línea la que también vamos siguiendo en el sentido de que, y yo creo que también ustedes lo vieron. ¿Qué sucedió en la declaración anual de personas físicas? No hubo muchos errores, no hubo muchas por parte de la autoridad que no daban la devolución y demás. Y todo esto derivado de qué? De que los nuevos transmisores del conocimiento es gente que, con todo respeto, es buena para crear contenido, pero no tienen el conocimiento pleno de lo que dicen las leyes. Entonces hacen videos en TikTok, hacen contenido en redes sociales en donde te mencionan cómo puedes hacer la declaración sin ver claramente que la propia declaración es un formato, que es un procedimiento de norma y que debemos de tener especial cuidado en cada rubro de la declaración, por poner un ejemplo. Esta desinformación que proviene de colegas que no demerito su trabajo, excelentes TikTokers, pero pues deberíamos de ponernos a estudiar más. Luego, este desconocimiento que también viene generalizado, también va por parte de las autoridades. Y quiero poner como ejemplo qué sucedió en la Declaración Anual de Personas Morales, en donde claramente establece la propia ley que la fecha límite para presentar la declaración anual solamente es hasta el mes de marzo, propia ley del impuesto sobre la renta, artículo 76. Luego, el código, hablando de los plazos, habla de que cuando caiga la obligación de pago, esta podrá darse al siguiente día hábil. Y el propio SAT sacó en su plataforma que el último día para presentar la declaración anual era el 4 de abril, lo cual está mal. ¿Por qué? Porque la presentación sí se tuvo que haber dado a más tardar el 31 de marzo, aunque por código, hablando de los plazos del 12, habla que para efectos del pago se considere al siguiente día hábil. Por lo tanto, incluso muchos colegas, es que salió publicado en el Twitter de Facebook, en el Twitter del SAT. ¿Cuándo? Es que ya está en la página oficial del SAT, por Dios, y eso a poco es ley. O ya no solamente legislan con la resolución miscelánea, hoy registran con preguntas frecuentes. Hoy legislan con las opiniones o criterios de la autoridad. ¿Qué es eso? Entonces, mis comentarios finales. Primero que nada, agradeciendo, Sergio, la invitación. De verdad, doctor, muchas gracias. Yo me siento muy contento de compartir foro en este momento contigo, reiterando la emoción que siento al estar cerca del doctor Ulises. Realmente me llevo mucho pensamiento y muchas ganas de hacer otras cosas que también se los mencionaremos después. Pero mis comentarios finales es, por ahí decía Manatiu, que quiero citarlo, el contador público es el primer abogado de la empresa. El contador público, al ser el primer abogado de la empresa, debería de ser el primero en tratar de protegerlo.
No nos vamos a meter en temas que no nos corresponden, respetando la jerarquía en el sentido de que nuestro a bien saber es proteger a nuestro contribuyente con sus finanzas, con su negocio y demás. Pero sí debemos de ser conocedores de las leyes bueno, principalmente el efecto de la contabilidad, de una buena contabilidad, es precisamente el tributo. Entonces, primero somos contadores. Ahora bien, ¿qué son mis últimos comentarios? Debemos dignificar nuestra carrera como contadores públicos, debemos de dignificar nuestra carrera como licenciados en Derecho, en el sentido de que nosotros somos esta primera entrega, somos esta primera línea de defensa de nuestro cliente, de nuestro contribuyente o incluso de nosotros mismos. Nos hemos convertido, y esto ya le gustó mucho a la autoridad, en acataleyes, en temeleyes, y no. Ahora sí, cerrando mi conversación hablando de expectativas, y le decía al doctor Ulises, una cosa es expectativa y otra cosa es esperanza. ¿En algún momento los dos pueden converger? Su respuesta fue sí. Bueno, pues yo tengo la expectativa esperanza de que este mensaje llegue a los oídos correctos para que mis colegas hoy se pregunten si esto es de verdad correcto, si es constitucional, si debemos o no hacerlo, si debemos de acercarnos con el experto para que nos los haga entender, pero ya no estar a lo que nos diga precisamente las autoridades fiscales, porque en muchas de sus acciones realmente nos está llevando pues a la calle. El actuar de la autoridad es, como lo decía el doctor, es terrorismo fiscal, y ya llegó un punto en el que yo, siendo asesor, siendo consultor, contador, pero también ciudadano mexicano, digo, ya basta, ya estuvo. Y yo tengo que hacer las acciones propias para cambiarlo. Tú vas a hacer las acciones propias para cambiar nuestra situación. Yo los invito a que hagamos una reflexión en donde digamos ya basta y pongamos especial atención en estos asuntos. Muchas gracias. No son tus últimas palabras, porque Del esto segmento. apenas empieza en el sentido de lo que nos falta, No, por Eduardo. supuesto, gracias. Nos falta muchísimo, sobre todo por recorrer en el ámbito profesional. Y hay algo muy importante, y el doctor Ulises no me va a dejar mentir. El que, amén de que el contador sea el primer abogado de la empresa, como lo señalaste, que no se confundan las personas. Que no se confundan las personas en el sentido de que el contador va a hacer todas las chambas del negocio. No, en primer lugar sabemos que el contador está mal pagado. En segundo lugar, algo que tú mencionabas, en el sentido de ¿por qué voy a pagar más? ¿No? Si lo que se paga es el conocimiento y la experiencia, no el que seas contador y hagas los contratos, hagas todo lo que tengas que no hacer. Y eso es para los empresarios, porque además luego cuestionan qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer cuando ellos no saben hacerlo, para empezar. Y para eso son estos programas, para que se involucren también los empresarios y sepan que hay personas con experiencia y con especialidades para poder llevar a cabo esas tareas en donde hay que ejercer una defensa, en donde hay que tomar decisiones, en donde hay que conocer las leyes. Entonces, todo esto no es con una simple sentada en la escuela, de ir a calentar el asiento en una licenciatura. Para eso hay especialidades. De ahí que tenemos al doctor Omar Ulises Salgado platicándonos no solamente de temas fiscales, laborales, jurídico-corporativos, sino penales. Y todo esto obedece a la materia jurídico-corporativa, punto. Quien no lo quiera ver así, tiene otro problema, pero al final son expectativas. Y las expectativas han quedado muy claras en el estricto sentido de lo que no hemos hecho y debemos hacer para 2024. Y lo que va a suceder en 2024 nos va a mantener expectantes en que qué va a suceder. Y decías algo, doctor, en el sentido, y lo platicábamos, de hecho, las actas de asamblea, los temas jurídico-corporativos, los temas laborales, los temas de la elaboración del CFDI, cuántos requisitos nos involucran en el 29A, y luego la carta aporte, 72 requisitos que hay que atender,
Y entonces todo eso lo tiene que estudiar el contador. Y al final, la misma paga, la misma retribución. No, entonces ya el contador es un especialista cuando empieza a introducirse en todos estos temas. Es de ahí que se tiene que revalorar la profesión y estar titulado, tener experiencia, participar en foros, tener que colegiarse, Claro. incluso. Yo quiero hacer un último comentario, ya sé que dije No que son eran los últimos. últimos. Yo quiero No. hacer en este segmento, y es el siguiente. Hay un libro que me gusta mucho, es Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, de los primeros que leí, del licenciado Alejandro Ponce Rivera. Quiero citar nada más este tema, es el contador público, el abogado es también empresario y debe de tratarse como tal. Claro. Por eso, personalmente, cuando tengo alguna junta y me mandan directamente con el contador, no acepto. Y no es porque, claro, que me da gusto ver a mi colega, pero yo dentro de mis políticas, y le servirán o no, ¿verdad? Cada quien, es, para que empecemos esto, tienes que venir a mi oficina. No en tu pedestal en donde yo voy a estar atrás de tu oficina cuando eres tú el del crédito fiscal, cuando eres tú el del problema, cuando el que puede perder su patrimonio eres tú, empresario. Me necesitas. Vas a mi oficina o vamos a comer rico, carito, que valga la pena. Pero que pague la cuenta el empresario Pero desde también. mi pedestal, y no es un tema de ego, es un tema de respeto a tu ejercicio profesional. Claro, Y cuando tenemos una reunión, siempre digo, en esta primera interacción, porque entiendo que el empresario tiene que salir a vender, pero en esta primera interacción, el tomador de decisiones tiene que estar presente en estas juntas. claro. La llamada de atención para todos nuestros colegas es involucren, vean la manera. Es que luego dicen, es que no voy a ser tu niñera, ¿no? Ujú, Pero ujú. debemos de ver la manera de sí involucrar al empresario, porque él Claro. debe de estar consciente de todo esto. Claro, claro. Y es el que menos tiene tiempo, el que se le atraviesa la junta y el que produce y además nos paga y por eso escatima, ¿no? Porque no valora precisamente el trabajo, tu desempeño o nuestro desempeño para poder llevar a cabo todas las actividades y resolverle, y resolverle. Hay un tema que todavía falta por aterrizar aún más y nos refiere mucho al Código Fiscal de la Federación, como lo mencionabas, a reglas de carácter general, que es lo del bendito beneficiario controlador, que va junto con pegado con el asunto de las multas, porque tenemos multas desde 500,000 hasta 2 millones de pesos por la omisión, por el descuido de identificar al beneficiario controlador. Ya hablamos del papel de los notarios, de las actas constitutivas, de lo que hay que hacer, pero aquí todavía hay que hacer más. Identificar, fíjense cómo también hablábamos de la privacidad de las personas. Hoy tenemos que asegurarnos que la identidad del beneficiario controlador esté exhibida para con la autoridad y la privacidad en donde quedó. Pero bueno, finalmente lo mencionábamos en uno de los segmentos, Gafi, OCDE, y tenemos que hacerlo. Multas para el erario, ¿no? Entonces, hay que atender a esta disposición en el estricto sentido de que no lo debe hacer nuevamente el contador, lo debe hacer un especialista en derecho jurídico corporativo, de tal forma que Adelante, perdón, Sergio. no, ya rapidísimo. De tal forma que esta omisión al empresario le va a causar serios trastornos económicos si no pone atención precisamente en los temas que pueden ser relevantes en su empresa. Adelante. Sobre el tema del beneficiario controlador, como lo mencionaba anteriormente, hay que irnos más allá. No es algo que se inventó en México, no es algo de nuestros legisladores, pero sí es algo que, como siempre, nosotros lo adoptamos y le ponemos de nuestra cosecha. Esto viene precisamente en materia internacional con algo que se llama el beneficiario final, Así es. en donde lo ideal es conocer quién es el beneficiario económico, persona física, hasta arriba de la estructura corporativa. Desde la ley antilavado. Independiente, no, pero todavía más allá. Más allá, claro. Más allá. A nivel internacional Aquí. es, a nivel, hasta arriba de la estructura, ¿quién es la persona física que goza de los beneficios económicos? Así es. Independientemente del país en el que esté. Luego, en cada país se regula precisamente con esta ley lavado de dinero o antilavado de dinero, que esa es otra cosa, ¿eh? Hablando de lavado de dinero, no confundir.
lavado de dinero. Y entonces ahora tenemos otro beneficiario final, que es para efectos, ¿verdad? Ahora sí lo trasladan al tema de la ley antilavado de dinero, que ese también se informa. Pero bueno, ¿qué es lo que dice México? Bueno, pues tomo lo mejorcito o lo peor de cada de uno de estos beneficiarios, lo maquilla y lo manda al 32 Beter, Quarter y Quinques, en donde vamos a tener que identificar, ya debería de estar identificado quién es el beneficiario controlador de conformidad con dos aristas, cadena de titularidad o cadena de influencia. Esto se hace, esto se hace precisamente con la intención, porque también hay que ser equilibrados en los comentarios cuando nosotros decimos hay que defender nuestros derechos y no ser acataleyes o no hacer lo que realmente no nos aplique. Y también hay que reconocer que hay un pool de contribuyentes que realmente ha abusado. En este orden de ideas, lo que dice la autoridad es, ya no me interesa quién está en el acta. Porque claramente está una señora de la tercera edad, claramente está un estudiante o está el chofer. Entonces, no voy a poderle cobrar a esta persona. Entonces, no me importa quién esté en tu acta, quién sea tu administrador único, quién sea tu representante. Tú identifícame quién es el de los billetes, quién toma decisiones. De ahí, el tema, ¿cuál es el siguiente, jóvenes? De ahí es que no precisamente es una obligación para efectos de que nos recauden vía multa. No, porque aparte las multas son un absurdo. Hablaríamos de ellas, los importes y demás, ¿no? Hablando precisamente de proporcionalidad y equidad. Pero bueno, hablo del poder de estos tres artículos y los 23, 24 elementos que nos marca la resolución miscelánea, porque forma parte de la contabilidad. Punto número 1. Al formar parte de la contabilidad te la pueden pedir así, nada más porque lleguen, dame tu beneficiario controlador. En alguna facultad de la autoridad de comprobación te van a pedir tu beneficiario controlador, o incluso hasta cuando solicites una devolución de IVA, una devolución de impuestos, de pagos de lo indebido del 22 del código, también te van a pedir tu beneficiario controlador. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Precisamente eso, que nosotros lo estamos viendo de manera aislada como solo un requisito más. Ahí, júntame los 23, lo que se puede, y guárdalo en un expediente, cuando claramente dice la ley que la asignación, y aquí viene la palabra incorrecta, no es asignación. Beneficiario controlador es quien realmente es beneficiario controlador. No se puede hacer en una junta, en una asamblea y decirte, tú eres el beneficiario controlador, porque parte de toda esencia. Pero lo que dice, y que aquí es donde comparto el comentario, no lo puede hacer el contador. No. ¿Y por qué? Porque bien claramente establece, tiene que ser mediante una metodología. Y es multidisciplinario, Eduardo. Además, hay involucrados temas de precios de transferencia. Pero por supuesto, sí. Bueno, con decirles que en algunos trabajos que hemos elaborado, hay beneficiarios finales que no forman parte de la familia del accionista. Y ya estarán pensando a quiénes me refiero, hombres y mujeres, segundos frentes de los socios y accionistas. ¿Sí? Beneficiarios de otras empresas que traen carro a nombre de otras empresas y que reciben sueldo de otras empresas y que están de socios y accionistas de otras empresas. Pero vamos, lo entiendo perfectamente y es muy profundo. Sí. Pero como solemos decir nosotros, we provide solutions. Les vamos a dar soluciones. Claro. Eso es lo que hacemos. Claro. Pero ojo. A ver, es que este es el problema. Ya les había comentado y coincidimos en que el derecho administrativo ha sido el brazo derecho del derecho penal. En aras de perseguir a quienes son los malos de Malolandia, ¿sí? Entonces a ti te cargo la mano. Beneficiario final, beneficiario controlador y como le dicen, sí, ending receiver. Ok. Está todo padre. Y un paréntesis, y o cualquier otra figura jurídica, Es porque que así lo justamente a señala eso voy. el código. Y entonces ese cajón desastre, entonces es cualquiera. Y entonces, ¿para qué me preguntas de quién es? ¿Sale? A ver, creo que estamos perdiendo el piso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad recaudadora? ¿Sí? A mí no me vengan con el cuento de que el SAT es algo más que un ente recaudador. No, no es cierto.
Este es un ente recaudador, lo que era antes la Secretaría de Ingresos, la Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Ingresos. de la Secretaría de Hacienda. ¿Ok? Este es un ente recaudador. Es lo único que tienes que hacer, recaudar. Bueno, si tú tienes que recaudar, recauda como venga, como le hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos te dice, tienes que acumular los ingresos en efectivo, en especie, en crédito, y te dice una situación bien importante, sin importar la fuente de donde provengan. Ah, no, recuerden al celebérrimo Al Capone. ¿Por qué lo enjuiciaron? No por sus pillerías, sino por evasión fiscal, porque no declaró sus ingresos. ¿Cómo? ¿Se les olvidaron sus delitos? Sí, lo procesaron por evasión de impuestos. Por eso en Estados Unidos te dicen, sin importar la fuente de donde provenga. Aquí tendríamos que hacer lo mismo. A mí me vale de dónde venga la fuente. ¿Cuál es el beneficiario controlador? No me interesa. ¿Estás pagando impuestos? Sí. ¿Por qué? Porque la otra materia de perseguir de dónde venga el delito es de materia penal. Y no tienes por qué mezclar materia administrativa con penal, porque eso es un desastre. Y el claro ejemplo es la famosa ley de combate a operaciones por recursos de procedencia ilícita. Esa es una ley que es administrativa, pero tiene mucho de penal. No manches. Y aquí ya nos estamos perdiendo. Ese es el problema. A mí no me importa quién sea el beneficiario. ¿Cómo crees que voy a hacer todo esto cuando atinadamente lo comentas en el 32 del código y en la resolución miscelánea 25 y las que resulten? O sea, no manches. ¿Quieres que yo identifique a la Miss Universo que tuvo el gusto de andar conmigo? ¿Sí? Y lo bueno cuesta y lo más bueno cuesta más. ¿Verdad que sí? ¿Qué te importa si te estoy pagando impuestos? Tu función es administrativa, recaudar impuestos. Tú no eres un ente penal. Que te valga de dónde venga. Que intervenga la fiscalía en su caso para saber de dónde viene ese origen. ¿Por qué? Porque me encantan los que se van a hacer temas de lavado de dinero, se van 2 cursitos de 2 semanas a Toledo en España y regresan. Soy un aprendiz, me fui como aprendiz y ahora soy un experto en combate al lavado de dinero. Yo tengo 30 años de dedicarme a esto, por favor. ¿Vale? Es que ese es el problema. Cualquiera te dice, y si haces esto, el lavado de dinero. El propio Santiago Nieto es titular de la UIF, alguna vez mi amigo, comentaba en su libro, es que si un niño compra dulces que vienen de un origen ilícito, ese niño está cometiendo un delito. Híjole, yo le dije, estás bien bruto. Para empezar, cualquier acto que haga un niño es nulo de pleno derecho, ¿o no? Porque no tiene capacidad de negocio. Para empezar. Y lo puso en su libro como ejemplo, dije, ay, estás bien perdido. Ok. ¿Por qué se los digo? We provide solutions, proveemos soluciones. Queremos que entiendan que ustedes no pueden seguirse dejando, no pueden seguir el agandalle. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no solo son los problemas de los paraísos fiscales, por ejemplo, tan satanizados. Hoy en día no existe ningún paraíso fiscal. No. Todas las legislaciones que antes se llaman jurisdicciones de baja imposición fiscal, todas, absolutamente todas, están reguladas, incluido la celebérrima Suiza. ¿Ok? Y entonces, si yo por seguridad, por el entorno político, recuerden las cláusulas de riesgo país, yo veo que el riesgo país de México está muy alto, me llevo mi dinero en donde no tenga riesgo alto. Y ya por eso soy en automático evasor de impuestos. ¿Qué les pasa? Protegemos el patrimonio, porque el patrimonio cuesta, ¿sí? Mantener un bebé, mantener una familia, ¿sí? Recuerden que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se va por la ventana y yo no quiero que me dejen. Claro. Por eso tengo que comer y yo tengo 3 graves defectos y siempre lo he dicho, desayuno, como y ceno. ¿Sale? Y es que ese es el problema. ¿Por qué entonces aceptamos que todo lo que la autoridad haga y no nos vamos a defender? He escuchado gente que dice, es que vino el SAT, le debo me fincó un crédito fiscal de 3 millones de pesos y no los debo, realmente no los debo, le revisa si efectivamente no los debo, vamos a defenderlo. No, prefiero pagar para no tener problemas. Carajo, le estás haciendo el caldo gordo a la autoridad, ¿sí? Le estás haciendo el caldo gordo a la autoridad. ¿Y qué hace el SAT? En este terrorismo fiscal también está, ¿sí?, fregando, coaccionando, presionando a los despachos que nos dedicamos a la defensa fiscal. ¿Sí? Yo le digo, haz lo que se te dé tu regalada gana, tú vas a hacer como que me cobras y yo hago como que te pago. A ver si es cierto. ¿Por qué? Pues porque para eso sirve lo que justamente estamos hablando, de la experiencia. No se les olvide algo importante, ¿sí? ¿Por qué? Lo dijiste muy bien. ¿Por qué nos vienen estas disposiciones de la OCDE? Porque es muy simple, ellos quieren seguir recaudando y por eso meten presión. ¿Sí? No, se los demuestro. Hay un paraíso fiscal en el propio Estados Unidos, entre otros, Delaware. Claro. Otro, ¿sí? Seattle. ¿Cómo? Paraísos fiscales dentro de Estados Unidos, claro. Y dentro ¿Por qué? de la República Mexicana va a haber pronto. Porque, claro, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que quieres?
tú como país dices, voy a volver atractivo, que quieran estar conmigo, Claro. ¿sí? Y si lo que tengo que hacer es bajar tasas impositivas, lo hago. Ahí es el caso de China. En China, en todos los holdings, en todos los closures, tienen simple y sencillamente tasas máximas de impuestos sobre la renta del 10%. ¿Qué comparas 10% con la 30% de México? ¿Sí? Y cuando te dicen, no, es que en los países escandinavos la tasa máxima es del 52% tan solo de impuestos sobre la renta. Sí, primera consideración, 52% de impuestos sobre la renta, pero es la única que pagas. Ya no pagas seguro social, ya no pagas participación de utilidades, ya no pagas IVA. No friegues, así sí le entro. Aquí pagas 75 a 80 centavos por cada peso ganado. ¿Te deslomas todo un año para ganar 20 centavos por peso? ¿Qué te pasa? Ojo, es que esto es lo que está convirtiéndose en los infiernos fiscales. Estados Unidos es un infierno fiscal, Francia es un infierno fiscal, Inglaterra es un infierno fiscal. Cuando Irlanda dice yo les bajo y se van para allá, malditos desgraciados, ¿por qué se van para allá? ¿Qué no estamos hablando de economía? ¿Qué no la regla de oro de la economía? La repito, es comprar barato y vender caro. ¿Por qué carajos me castigas a mí con los temas de elusión cuando lo que yo busco es pagar menos? Y me choca que nuestro código fiscal y nuestras autoridades confundan elusión con evasión, que no son lo mismo. ¿Sale? ¿Que no tengo un principio que se llama de economía de opción? Yo elijo dónde pagar menos conforme a la propia ley. Ah, no, es que tú eres un evasor porque llevas a emplacar tu carro a Morelos, donde no pagas impuestos. Oye, esto es economía de opción. Justamente no quiero pagar impuestos, no manches. Ah, no, es que si vives en la Ciudad de México, entonces tienes que pagar impuestos. ¿Cómo que para qué? ¿Te pago tenencia para encontrar, sí, una calle en los baches? No manches. ¿Ven cómo se dan cuenta? ¿Por qué la enjundia? Porque, por favor, tenemos que defendernos. Y aquí sí hay quizá un comercial. Acudan a los que saben. ¿Qué me dura la verdura cuando la carne está dura? No he perdido un juicio fiscal nunca en mi vida. No por soberbio, porque sé hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no nos defendemos, ¿qué carajos esperamos? ¿Crees que la autoridad va a ver por ti? ¿Sí? Cuando yo tengo un problema médico, acudo al mejor médico, porque es mi salud la que está en juego. ¿Sí? Si no queremos entenderlo así, si no queremos verlo así, pues entonces vas a seguir tapándole el ojo al macho, manteniendo lo que no se hace. Yo siempre he manejado, lo conoce el doctor Sergio, que en mis clases lo digo abiertamente, tenemos que empezar una, sí, objeción de conciencia en materia fiscal. Cuando yo vea que no funciona el presupuesto al gasto público, no te pago. Y aunque me encierres. ¿Se imaginan este gobierno? Porque le dices al gobierno protestas que cierran la calle en cualquier ratito, eso no sirve para nada. Cuando le digas al gobierno, hazle como quieras, llévame a la cárcel, pero no te pago, vas a ver si no se endereza. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos estamos dejando tanto? Ahorita hicimos un repasito y nos da cuerda para 20, Y repasito. Para 20 temas más. Pero, ¿qué hacemos? Perdón, Sergio, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Sí? Yo les recuerdo a nuestros colegas, nomás díganme en conciencia qué maestro les regaló una calificación. Y entonces, ¿por qué si se esforzaron por tener un título, una carrera, una profesión, porque se esforzaron por tener un negocio, ¿sí? ¿Por qué carajo permiten que ese negocio siempre sea sangrado, demeritado por la autoridad abusiva? ¿Sí? Nos podemos seguir platicando y si quieren hacemos 3, 4 programas de solo la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué está pasando? Me encantan los colegas que son más papistas, repito, más papistas que el Papa. Es que el artículo 5.320 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción 86.720 dice que no. ¿Y qué me importa? Cuando venga la autoridad le demuestro que sí es necesario, ¿sí? Que sí es necesario. Vamos, ¿por qué sí son deducibles los trajes para Luis Miguel y para mí no? ¿Verdad? ¿Y que yo no represento una imagen? ¿Qué nueva imagen vende? ¿Sí? Claro, pues también esto vende, ¿no? Entonces. Sí, ya se los dije, lo bueno cuesta y lo más bueno cuesta más. No, y bueno, has dicho muchas cosas y la verdad es que estos espacios son precisamente para disfrutarlos, para crecer, para aprender, para no ir a hacer horas nalga a un curso. Sí. Estos espacios son sin tapujos de absolutamente nada, porque dirán que es la neta del planeta lo que estamos comentando.
aunque a criterio de muchas personas puede ser precisamente lo más no doctrinal, pero es la realidad que estamos viviendo en un país que necesita conductas en las que sepamos defendernos, no articulitis, en donde nos quedemos tiesos cuadrados, sino que sepamos meter las manos para salir adelante. Entonces, no va a ser el primero ni último programa que tengamos expertos, especialistas que forman parte de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, y de IDC Solutions, sino otros más que nos van a acompañar en programas que tengamos precisamente ese empuje de llevar a cabo muchas, no estrategias, porque esa es otra falacia, ¿sí? Muchas soluciones para nuestros clientes. Y pues sin duda, doctor Omar Ulises Salgado, te agradezco muchísimo tu participación, todo esto que nos has podido compartir, y que te invito a que no sea esta la primera ni la última vez en este programa de IDC Solutions, Entre Finanzas, Impuestos, Especialistas y Expertos, y desde luego a ti, mi querido amigo José Eduardo Núñez Bautista, igual, las mismas palabras, las mismas consideraciones, porque nuestro público merece más talentos que reproduzcan todo el conocimiento y que además lo podamos entregar en creces a nuestros clientes y a nuestras futuras generaciones. Sí. Perdón, pero yo creo que es esto: crezcamos juntos, tenemos que defendernos, tenemos que acotar a la autoridad en el principio de legalidad, que hagan solo lo que les tiene permitido y nunca más, ¿sí? Acudan a los expertos. ¿Por qué? Porque no se coman el hecho de ser todólogos, no es cierto, ¿sí? Cuando me duele mi corazoncito, yo voy con el cardiólogo. Cuando me duelen mis ojitos, voy con el oftalmólogo. Voy con el experto para ese tipo de actividad. Me queda claro que es un médico, pero es especialista en lo que yo necesito. Eso hagan ustedes, acudan al especialista, ¿sí? Acudan con Eduardo, acudan con el doctor y amigo Sergio Sánchez. Por favor, vayan con los expertos, de la naturaleza que sea. No me como el rollo de que vendemos miedo. Nosotros no vendemos miedo. Nosotros venimos a decirles, ¿sí? Yo no vine por hambre, yo ya la traía. Muchas gracias. Y no, de verdad que yo estoy fascinado, de verdad, muchas gracias. Reitero el agradecimiento, y hay una frase que a mí me encanta mucho y la cito cuando estoy con gente que de verdad admiro, respeto. Hay una frase que dice que si tú eres el más inteligente de un lugar, estás en el lugar equivocado. Hoy no me equivoqué, les agradezco mucho su sapiencia, hoy me voy pero encantado. Y otra frase que también me gusta utilizar es que siempre hay que estar a hombros de gigantes. Es un gusto estar con ustedes, gracias. Y gracias a los que nos escucharon y nos vieron. Al contrario, es un gusto igual para nosotros y poder tener la oportunidad que IDC Solutions y esta marca y este lugar Entre Finanzas e Impuestos, Especialistas y Expertos tiene el placer de contar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, público que nos acompaña cada semana. Una corta despedida. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.